en sus computadores, ¿sí? Sí, señor. Ya lo miro. ¿Sí le apareció? Sí, ya salió. Listo. Entonces, voy a abrir acá. Listo, entonces. Voy a abrir aquí mi pantalla. ¿La están viendo? ¿Sí? Ya. Sí, señor. Un tablerito, ¿sí? Sí, señor. Listo. Entonces, CIPAS 2, tarea 3. Entonces, vamos a llamar. A ver, ¿en qué color le gusta más, el azul o el negro? Negro. Listo. Entonces, CIPAS 2. CIPAS 2. Ay, espere que estoy tembleco. Listo, entonces. CIPAS 2, tarea 3. Hidrodinámica. Uy. Hidrodinámica. Entonces son fluidos en movimiento, ¿no? En otras palabras, ¿no? Hidro, agua, fluido, dinámica, pues movimiento, ¿no? Entonces vamos a estudiar eh, el teorema de Bernoulli, el principio de continuidad, y con ello podemos hacer todos los ejercicios. Creo que con ello podemos hacer el ejercicio número 4, creo que es. ¿Listo? Entonces, vamos para el teorema de Bernoulli. Teorema de Bernoulli, que es el principio que utilizan, por ejemplo, cuando en su casa, para subir el agua de la calle allá al tanque de la azotea, cosas de esas. ¿Listo? Sí, señor. Bueno, que se dice que es por una diferencia de presiones. Entonces vamos a estudiar un poquito la física, es sencilla, pero que podamos entenderlo. ¿Listo? ¿Listo, don José? ¿Sí le pidió el favor de que nos llenara la asistencia? Sí, Angie, yo le envié ya el link. No sé si ya pudo. ¿qué contestaría? No contestó nada. Su merced queda encargado de eso. Yo peleo con su merced. Listo. Bueno, bueno, sí, Entonces, señor. el señor Bernoulli se ideó una tubería así, ¿no? Donde aquí es delgadita y aquí es más amplia. ¿Listo? El área. ¿Sí lo ven? Sí, señor. Listo. Entonces, aquí tendríamos un área 1, que es por donde entra el agüita, y tendríamos un área 2, que es por donde sale. ¿Listo? Sí, señor. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, señor. Bueno, Mm, resulta que el Señor repartió todo esto en longitudes infinitesimales. O sea, aquí colocó un delta de X. Y aquí colocó un delta de ya. X también aquí a la entrada. ¿Listo? Que es el mismo. ¿Listo? Ujú. Sí, señor. Listo. Entonces, aquí tenemos un área 1, un área 2, un delta de X 2 y un delta de X y un delta de X 1. Listo. Espera que a ver si el muchacho este quiere entrar. No, pero no hay nadie golpeando. Ah, sí, creo que sí, ¿no? Entró Jessica y hay un compañero que está escribiendo por Skype que no puede ingresar. O raro porque no me aparece aquí. No me aparecen solicitudes nuevas. Le dice mm, solicitud enviada. Pero no me aparecen solicitudes nuevas. ¿Mm? Buenas Ay, noches, Jessica. Jessica escribió, creo que en el chat. ay, espera Jessica, aquí. ¿puedes Aceptar a confirmar? todas. Ah, listo, Sí, perfecto. ya acepté a Cristian. ¿Sí? Ah, bueno. Sí, esperemos que entre, ¿no?
Ahí vamos, ¿sí? Perdón, profe. Jessica, ¿me puedes por favor confirmar si ves el link de la asistencia o si no es para volverlo a reenviar? No contesto. Envíeselo de nuevo. Sí, no, que sí. Ah, bueno, listo. Entonces, ahí vamos, ¿sí? Bueno, Sí. entonces, él, acá, esta tubería, ahí siento que estamos con negrito, ¿no? Esta tubería está a una altura de la superficie, ¿listo? A una altura de la superficie. Entonces, supongamos que la superficie es ella, ¿listo? Entonces, está a una altura h sub 1, esta área, y esta área está a una altura h sub 2. Listo. Entonces, para poder entrar aquí el agüita, tiene que hacer una presión, ¿cierto? Para entrar el agua aquí dentro del tubito, ¿no? Entonces pongámosle Sí, una señor. presión 1 y aquí pongámosle una presión 2 por donde sale. ¿Listo? Ah, pero colocámosle en el mismo colorcito para que quede todo bonito. Vamos con colores. Entonces, aquí sería presión 2 y aquí sería presión 1, ¿cierto? Sí, señor. Listo. Entonces, presión 1. Entonces, el señor Bernoulli le dijo que la presión con que entra es la misma con la que sale, para que haya conservación de la energía. Se basó en el principio de conservación de la energía. Entonces, este señor se basó en el principio de conservación de la energía. De la energía. Donde me dice que la energía mecánica inicial debe ser igual a la energía mecánica final. Entonces vamos a mirar qué energías actúan. ¿Listo? Entonces, para lograr aquí entrar el agua debe hacer un trabajo, ¿cierto? Debe hacer un trabajo, ¿no? Entonces, un trabajo para una fuerza, que hace una fuerza 1, ¿no? Que entre el agüita por acá. ¿Lo ven? Sí, señor. Más la energía cinética 1, porque se está moviendo el agua, ¿no? Acuérdense que la energía cinética tiene que ver con la velocidad, con movimiento, ¿no? Ujú, sí, Más la energía potencial gravitacional 1, porque está a una altura de la superficie. ¿Sí lo ven? sí, señor. Debe ser igual por acá, ahora aquí al 2, a un trabajo de la fuerza 2, porque sale el agua por acá, debe haber un trabajo, más la energía cinética 2, más la energía potencial gravitacional 2. ¿Hasta ahí vamos entendiendo? Sí, señor. Bueno, resulta que el trabajo es la fuerza por el desplazamiento, x1. O sea, esta fuerza que hace aquí en este desplazamiento, ¿listo? Más Sí, la energía cinética, que sería un medio de la masa por la velocidad sub 1 al cuadrado. Más la energía potencial gravitacional es la masa por la gravedad por la altura sub 1. Igual, ahora aquí por donde sale. Entonces sería una fuerza 2, un espacio infinitesimal 2 más un medio de la masa por la velocidad sub 2 al cuadrado más la masa por la gravedad por la altura 2, por esta altura 2. Aquí lo que hice fue solamente reemplazar, ¿listo? A lo que equivale a cada magnitud. Ahora, resulta que el volumen de agua que entra por acá es el mismo que el que sale por acá, ¿cierto? El volumen de agua que entra por acá es el mismo que sale por acá. sí, Entonces, yo puedo dividir toda esta ecuación, toda esta ecuación, por el volumen porque es el mismo, ¿cierto? sí, señor.
Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? ¿Cómo nos quedaría ahí? Entonces, ayúdenme ahí, por favor. ¿Cómo nos queda? Entonces, ustedes saben que aquí dijimos que había presión, ¿cierto? Ustedes saben que la presión es igual a ¿qué? A la fuerza sobre el área, ¿cierto? Entonces, ¿la fuerza cómo sería? ¿Igual a qué? Si yo despejo la presión, la fuerza de acá, ¿cómo me quedaría? ¿Cómo me Mm, queda? Me quedaría la presión por el área, ¿cierto? Porque esto lo paso a multiplicar acá, ¿cierto? Sí, ¿Sí? sí, señor. Bueno. Y sabemos que el volumen es igual al área por una longitud, ¿no? Que en este caso la llamé X. ¿Listo? Aquí, ay, perdón, aquí este X es 1. Este X es 1. Listo. Entonces vamos a reemplazar estas ecuacioncitas acá. ¿Listo? Entonces, la fuerza 1, ¿qué haría? Yo estoy diciendo que es la presión 1 por el área 1 por el delta de X1. Ya reemplacé la fuerza por esto, ¿cierto? Sobre Sí, el volumen. Sobre este volumen. Pero este volumen sería, estoy diciendo que el volumen es, que el volumen es, ¿qué estoy diciendo? Aquí sería 1, ¿cierto? Esta presión sería, esta área sería 1. Que el volumen sería el área 1 por delta de X1, ¿cierto? El área por la longitud, ¿sí? O sea, por esta longitud, este pedacito de acá. ¿Sí lo ven? sí, sí, señor. Listo. Más un medio de la masa por la velocidad sub 1 sobre el volumen, ¿cierto? Sobre el volumen, sobre este volumen, ¿no? Más la masa por la gravedad por altura 1 sobre el volumen. Debe ser igual, o sea, esta fuerza entonces sería a la presión 2 por el área 2 por la longitud 2 sobre el volumen, pero el volumen dijimos aquí a este lado, que es el área 2 por la longitud 2 más un medio de la masa por la velocidad sub 2 al cuadrado sobre el volumen, más la masa por la gravedad por altura 2 sobre el volumen. ¿Ahí entendió lo que hicimos ahí, sí? Solamente reemplazamos, ¿sí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. uy, gracias por contestar. Pero sabemos que la densidad la conocemos con esta letrica, ¿cierto? La letra que se llama Rho, ¿cierto? Que creo que la han visto en los laboratorios. Si ahí vieron el laboratorio 3, ¿sí? Esta letra se llama la letra Rho, que significa densidad. Y la densidad es igual a la masa sobre el volumen, ¿cierto? ¿Sí se acuerdan de eso? Y vamos a reemplazar acá. Entonces, la primera, ¿aquí qué vamos a hacer? Vamos primero a simplificar lo que podamos simplificar. Esta área 1 la simplificamos con esta área 1. Este longitud x1 la simplificamos con esta x1. Esta área 2 con esta área 2, esta longitud 2 con esta longitud 2. Ya simplifiqué lo que podía simplificar. Ahora sí vamos a ver cómo nos queda. Entonces, ¿qué haría aquí? Aquí solamente me quedó presión 1, ¿cierto? Aquí en esta primera parte, ¿cierto? Sí, señor. Más, aquí que me quedó un medio Ahí. y masa sobre volumen dijimos que era densidad, ¿cierto? Masa sobre volumen dijimos que era densidad, mire. Sí, señor. Masa sobre volumen. Entonces, ¿cuál sería? La densidad por volumen, la velocidad 1 al cuadrado. Más masa sobre volumen, mire. Masa sobre volumen, ¿sí ven? Densidad por gravedad por altura sub 1, ¿cierto? Sí, señor. Igual a la presión 2 más
Un medio, masa sobre volumen, densidad, volumen 2 al cuadrado, velocidad 2 al cuadrado, perdón, más masa sobre volumen es densidad, ¿no? Por la gravedad, por altura 2. Ujú. Entonces, esta ecuación es la famosa ecuación del señor Bernoulli. Ecuación del señor, pongámosle, equation Bernoulli. ¿Sí está bien mi inglés o no? ¿Sí? Sí, Señor. sí, señor. Listo. Entonces, se dice que toda esta cuestión, todo esto es constante, ¿no? Porque no va a cambiar, ¿no? ¿Listo, compañeros? ¿Entendimos hasta ahí? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. entonces resulta que el caudal, el caudal, eh, ¿puedo borrar esta partecita? Porque es que necesito espacio. Sí, señor. Por mí sí. Listo. Igual queda grabado, entonces. Jessica también dice que sí, profe. Bueno. Jessica, nosotros ya vimos esto. Jessica, ya vimos esto en el laboratorio 3, ¿cierto? ¿Sí es Jessica la que está conmigo en el laboratorio? No, no me acuerdo. Tanta gente. No contestó. Debe ser que no está conmigo en el No, laboratorio. dice que no, profe. Bueno, listo. Bueno, entonces, resulta que el caudal, se conoce con la letra Q. ¿Listo? Q. ¿Listo? Acuérdense que en física todo tiene variables, ¿no? Y una variable, esto es una variable y significa una magnitud física. Entonces, esta Q en física significa caudal para este caso, ¿no? Porque si estamos en electricidad significa carga, pero para este caso significa caudal. ¿Listo? Sí, Entonces, señor. el caudal de agua que entra por acá debe ser el mismo que el que sale por acá, ¿cierto? El caudal que entra por acá debe ser el mismo que sale por acá, ¿cierto? Porque no se va a aumentar, ¿no? Entonces, me está diciendo que el caudal que entra por 1 debe ser igual al caudal que sale por 2, ¿cierto? Bueno, pero sabemos que el caudal es el volumen en la unidad de tiempo. El volumen en la unidad de tiempo. Entonces, aquí cómo nos quedaría que el caudal 1 sería el volumen 1 sobre el tiempo, ¿cierto? Sí, señor. Y aquí pongámosle volumen, espere, volumen sobre el tiempo, porque de pronto lo confundimos con velocidad. ¿Listo? Igual al volumen 2 Dos. sobre el tiempo. Sí. Pero sabemos que el volumen 1 es el área 1 por la longitud 1, ¿cierto? Sobre como es un Sí. espacio, sobre un delta de t, ¿no? Una variación de tiempo, ¿sí? Puede ser, ¿no? En un espacio determinado, que llegó de acá hasta acá, ¿listo? Porque este delta de que es un desplazamiento, ¿cierto? Este es un desplazamiento, entonces es una posición inicial y una posición final. Entonces aquí también coloco delta de t, ¿no? Igual al área 2 por X. sobre el delta de t. Sí. ¿Listo, compañeros? Entonces, ¿sí se acuerdan en física qué significa esta partecita? La variación de la posición con respecto al tiempo. ¿Sí se acuerdan? No, señor. No, señor. Eso se llama velocidad, ¿cierto? Esta es la velocidad, ¿cierto? Cuando yo varío la posición en un tiempo determinado, es la velocidad, ¿cierto? Mm, Entonces, quedaría el área 1 por la velocidad 1, ¿cierto? Igual al área 2 por la velocidad 2. Y esta ecuación se llama la ecuación de continuidad.
ecuación de continuidad. ¿Lo entendimos, compañeros? Sí, señor. Bueno, Sí, señor. ya. Ahora, hay otra ecuación que se llama el teorema de Torricelli, que él la utiliza para calcular, entonces pongámosla acá, que se basa también en el teorema de Bernoulli. Entonces, ¿puedo borrar? Sí. Compañeros. Listo, ya borré, eso sí. Queda grabado, dijo usted, profe. Así, señora. Listo. ¿No hay nadie más por ahí entrando? No, nadie. Esperen, mira, porque después nos dicen que les abrimos la puerta, que no sé qué cosa. Ay, no, no, ¿qué pasó? Ya no sé, hay 4 personas. Jessica, Marilyn Salazar, Cristian Duval. Uy, sí entró don Cristian. Ah, Sí, él está hace rato. a ver. Santiago Alberto solicitó. Ay, aceptémoslo, Santiago Alberto Ramírez. A ver si entra. Ahí ¿dónde estábamos? Aquí en el tablerito, ¿listo? Entonces, ¿quién me puede recordar la ecuación de el señor Bernoulli? ¿Cómo era? Presión 1 más ¿qué era? Más un medio de la densidad por la velocidad sub 1 al cuadrado, más eh, densidad por gravedad por altura 1, ¿sí? Igual a presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 2, ¿cierto? Esa es la de Bernoulli, ¿cierto? Sí, señor. Entonces el señor Torricelli dijo, ¿ustedes alguna vez han jugado con, le han hecho, oiga, alguien tiene un micrófono por allá perdido? ¿Quién será? Y ahora sí, entonces, ¿ustedes alguna vez han jugado con una botellita y hacerle un huequito a la botellita y que salga la gaseosa o el agua por el huequito? ¿No? Bueno, entonces el señor dijo que en los tanques de agua, que están en nuestro techo, generalmente son acá así, y por aquí sale agüita, ¿cierto? Por acá sale agüita, ¿cierto? Así, ¿sí? Por ahí sale la agüita, y sale, sale de la agüita, ¿cierto? Entonces Sí, el señor señor. Torricelli, el señor Torricelli, determinó la velocidad con que sale el caudal por acá, la velocidad con que sale la agüita, ¿listo? Y se basó en este teorema, que es el del señor Bernoulli. ¿Listo? Entonces dijo, como aquí el tanque está abierto, la presión que hay acá se llama presión atmosférica. Y aquí como también está abierto, también se llama presión atmosférica. Entonces reemplacemos la presión 1. Pongámosle aquí que sea, y esto que sea a una altura 1 respecto de acá, y que esto sea a una altura 2. ¿Listo? Entonces, ¿qué haría? Aquí pongámosle área 1 y aquí pongámosle área 2. Listo, y empecemos. Entonces, presión 1 sería presión atmosférica, ¿cierto? 1 más un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 1. Esta que está acá. ¿Sí la ven? Igual. Presión 2. También es la misma presión atmosférica, ¿cierto? Porque está abierto. Más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2, esta que está acá. Entonces, ¿qué puedo simplificar? ¿Quién me ayuda ahí, por favor? Entonces, puedo simplificar esta presión atmosférica y esta presión atmosférica porque son las mismas, ¿cierto? Resulta Sí, Sí, que él señor. dijo, resulta que él dijo que como esta área es demasiado grande comparada con esta que sale acá,
cuando uno está en el tanque y está saliendo el agüita ya, por ejemplo, en el del agua, uno no se está, si el tanque está lleno y usted le abre abajo el sifón, uno no se está dando cuenta que aquí está bajando, ¿cierto? No está determinando la velocidad. Parece que estuviera quietica, ¿cierto? El agua. Acá en esa parte, ¿cierto? Entonces, esta velocidad que hay aquí en uno, él la considera como cero por eso. ¿Listo? Entonces, ¿qué me quedó? ¿Qué me quedó de la ecuación? Profe, ahí también se podría cancelar la otra, un medio. No, porque aquí sí se da cuenta la velocidad con que sale, porque es pequeñito. Entonces, ¿qué nos quedó? Densidad por gravedad por altura 1 va a ser igual a ¿qué? A un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por altura 2. Como la densidad, como todo es el mismo fluido, yo puedo simplificar la densidad, ¿cierto? Todo es el mismo fluido, Sí, que. Sí, densidad y densidad, ¿cierto? sí, Entonces, señor. ¿qué me quedó? Que la gravedad por altura 1 menos la gravedad por altura 2, ¿cierto? Es igual a un medio de la velocidad sub 2 al cuadrado, ¿cierto? Y este 2 lo paso a multiplicar acá y factorizo la gravedad. ¿Qué me quedaría? 2 veces la gravedad, factor de la altura 1 menos la altura 2, igual a la velocidad 2 al cuadrado. Pero como yo necesito la velocidad lineal, no la cuadrática, ¿qué hago? Saco raíz tanto a la izquierda como a la Sí, derecha, ¿cierto? Saco raíz acá y saco raíz acá. De tal manera que esta raíz se me simplifica con este cuadrado, ¿cierto? ¿Y qué me quedó finalmente? Que la velocidad 2 es igual a la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por la diferencia entre alturas. Y esto es el famoso teorema de Torricelli. ¿Lo entendimos, compañeros? ¿Sí lo entendemos? sí, señor. Bueno, entonces queda más sino hacer un ejemplito, ¿cierto? Sí, profe. Bueno, entonces vamos a hacer un ejemplo. Voy a borrar. Ahí está como clarito, ¿cierto? Sí, está bien, ¿sí? ¿Sí ven bien allá? Cada uno allá en su computador. Sí, profe. Bueno, Sí, señor. listo. Ejemplo. Entonces, ejemplo. Ejemplo es así, ¿cierto? Example, ¿cierto? Señor. Estamos manejando el inglés. Uy, poderoso. Ustedes me ayudan si me equivoco en el inglés, ¿no? Bueno, En- profe. bueno, entonces el problema es el siguiente. Yo tengo aquí una superficie y se me ocurrió colocar un tanque a una altura determinada. ¿Listo? A esa altura. Aquí hay agüita, ¿no? Ahí, pero hagámoslo con azulito, ¿cierto? Para que digan que es agua. Hagámoslo más bonito. Ay, pero me embarré. Bueno, listo. Y aquí. Aquí tenemos agua. ¿Listo? O sea, esto es H2O.
Ese es el agua, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Bueno, entonces está a una altura, este tanque está a una altura de, pongamos mm, de 10 metros. Altísimo, ¿no? Bueno, y Sí. entonces vamos a subir el agüita por una tubería para llenar ese tanque. Por una manguerita. ¿Listo? Sí, profe. Listo. Entonces, pero yo voy a decir que aquí tengo un diámetro 2 y aquí tengo un diámetro, pongamos, no, aquí pongamos un diámetro 1. Me espere. Un diámetro 1 y aquí tengo un diámetro 2. Pues me está diciendo que el diámetro 1 es igual al diámetro, lo que el diámetro 2, pongamos, que el diámetro 2 es el diámetro 1 medios. O sea que él es el doble que el primero, ¿cierto? ¿Sí entendimos ahí? Bueno, me están preguntando, me están diciendo que la velocidad con que sale aquí el agüita es de 12 metros por segundo. Pero no sé la velocidad con que entra aquí el agua. Aquí hay una motobomba, ¿sí? Aquí hay una motobomba que está entrando el agua por acá, ¿listo? Y sube por acá las partículas de agua, ¿listo? Entonces, me dicen que la densidad del agua, ¿cuánto es que me la mira por ahí, por favor? En Google. En kilogramos por metro cúbico. ¿Qué me dice por esa respuesta, por favor? Ya, un momento, profe. ¿La densidad del agua en qué, profe? En unidades internacionales. O sea, en kilogramos sobre metros cúbicos. ¿A cuánto equivale? ¿Por decímetro cúbico, dijo, profe? Por metro cúbico. Ya está en el chat, profe. Ay, dígamelo, no me lo puede decir. 997. O sea, 1000, pongamos, ¿sí? Aproximado, ¿sí? Sí, Sí. de 1000 1000. kilogramos sobre Listo. metros cúbicos. Bueno, entonces para yo subir el agua de aquí hasta esta altura, necesito hacer una diferencia de presiones. Y para eso utilizo la ecuación del señor Bernoulli, que me dice que la presión 1 es igual... Ay, perdona, ¿cómo es la ecuación? Presión 1, ¿cómo es que llegamos? Más, era más, ¿sí? Sí, Más señor. un medio de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, más la densidad por la gravedad por la altura 1, ¿cierto? Es igual a la presión 2 más un medio de la densidad por la velocidad 2 al cuadrado más la densidad por la gravedad por la altura 2, ¿cierto? Sí, señor. Bueno, entonces, eh,
dijimos que era una diferencia de presiones. ¿Qué tengo que hacer yo? Pasar esta presión 2 aquí a restar, y todo esto que lo acompaña a la presión 1 la paso al otro lado a restar, ¿cierto? Ojo lo que voy a hacer. Sí, señor. Presión 1 menos presión 2 es igual a 1/2 de la densidad por la velocidad sub 2 al cuadrado. Y esto que es también con velocidad, lo paso a restar aquí de una vez, ¿sí? 1/2 de la densidad por la velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Más la densidad por la gravedad por la altura 2 menos la densidad por la gravedad por la altura 1. ¿Entendieron qué paso fue el que hice ahí, sí? Sí, señor. Entonces, esto lo voy a llamar diferencia de presiones, ¿cierto? Delta de P es una diferencia, ¿cierto? Sí, señor. Es igual. Aquí, ¿qué voy a hacer? Voy a factorizar 1/2 de la densidad, y aquí adentro, ¿qué voy a colocar? V sub velocidad 2 al cuadrado menos velocidad 1 al cuadrado, ¿sí? Más, aquí voy a factorizar la densidad por la gravedad, y aquí adentro, ¿qué dejo? Altura 2 menos altura 1. ¿Entendimos ese paso que hice? Bueno, resulta que la velocidad 2 la conocemos, ¿cierto? La velocidad 1 no la conocemos, ¿cierto? Pero con la altura 2 la conocemos. Sí, que es la de 10 metros, ¿cierto? Mire, la Sí, altura señor. 2. Por la altura 1 me están diciendo que es el piso. Entonces, ¿cuánto sería? ¿Cuánto sería? La altura 1. Si es el piso, entonces la altura 1 sería, ¿cuánto sería? 10 metros. Sería 0, ¿no? La altura Ah, 1, porque es el piso, ¿cierto? Bueno, el resto, o sea, solo nos faltaría conocer la velocidad 1. Entonces, para conocer la velocidad 1, utilizamos la ecuación de continuidad. La ecuación de continuidad. continuidad. Entonces, vamos a ver. Entonces, la ecuación de continuidad me dice que ecuación de continuidad, ¿cierto? Continuidad. Me dice que el área 1 por la velocidad 1 es igual al área 2 por la velocidad 2, ¿cierto? Entonces, el área 1, la de acá, como es un círculo, el área, ¿cómo es? Pi por radio 1 al cuadrado por la velocidad 1, ¿cierto? Es igual a pi por el radio 2 al cuadrado por la velocidad 2. ¿Ahí vamos entendiendo? Sí, señor. Listo. Ahora, mm, me está diciendo que este pi lo puedo simplificar, ¿no? Este pi y este pi lo puedo simplificar, ¿cierto? Porque es el mismo, ¿no? ¿Sí? ¿Qué me quedaría? Entonces, el radio 1, me quedaría el radio 1, pero ojo, ¿no? Porque aquí estamos diciendo que el diámetro 2 es igual al diámetro 1 al cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Si yo coloco esto acá, si yo coloco esto en términos de radio, ¿cómo nos quedaría? ¿El diámetro qué es del radio? Niños, niños. Entonces, ¿qué me quedaría? Que el radio 1 al cuadrado por la velocidad 1 va a ser igual al radio 2, pero el radio 2, ¿qué es? El radio 1 sobre 2 elevado al cuadrado, ¿cierto? Por la velocidad 2, ¿sí? ¿Qué me quedaría? Que el radio 1 al cuadrado por la velocidad 1 es igual al radio 1 al cuadrado sobre 4 por la velocidad 2. Entonces, yo puedo simplificar ahí que, compañeros, este radio con este radio, ¿cierto? Porque es lo mismo, ¿no? ¿Y qué me quedaría?
compañeros. B1, No, ahora en términos de... Entonces, la velocidad 1 sería no, igual a la velocidad 2 sobre 4, ¿cierto? Entonces, la velocidad 1 Sí. sería igual a ¿cuánto? A 12 metros sobre segundos sobre 4. ¿Cuánto nos da? 3. La velocidad 1 nos daría 3 metros por segundo. Un valor que necesitamos reemplazar aquí en esta ecuación. Ahora sí vamos para esta ecuación, ¿listo? Dividamos aquí el tablerito. Listo. ¿Qué nos quedaría? Que delta de presión es igual a un medio de la densidad que es ¿cuánto? 1000 kilogramos por metro cúbico, ¿cierto? Por la altura, por la velocidad 2. ¿Cuánto es la velocidad 2? ¿Dónde está la velocidad 2? ¿Dónde está la velocidad 2? 12 12 metros metros. por segundo al cuadrado, ¿cierto? Menos la velocidad 1, que sería ¿cuánto? 3 3, metros por segundo al cuadrado y cerramos, Metros por ¿cierto? segundo. Seguimos acá, ¿no? Más la densidad, que sería 1000 kilogramos sobre metro cúbico por la gravedad, que sería 9,81. Espera, que me quede más clarito. 9,81 metros sobre segundo al cuadrado, ¿cierto? La gravedad. Por la altura 2, que es ¿cuánto? 10 metros, ¿cierto? Porque la otra es 0, ¿sí? sí, Bueno, entonces, la primera parte, ¿cuánto nos queda? Es que me yo ahí con una calculadora. Hasta el menos, ¿cuánto nos queda? ya un momento, por favor. A ver, 12 por 12, 144, ¿cierto? 144 dividido en 2, ¿da cuánto? 72. 72.000, ¿sí? ¿Sí les dio eso, compañeros? Sí, señor. Ay, no puedo, espera que me faltó algo, la embarré. Porque aquí me quedaría 144 menos 9, menos este 9, mire. Entonces nos quedaría 130 y qué? 135. 135. 135. 135 dividido en 2, 270. como así que 135 dividido en 2 es 270. Eh, ¿Cómo? No entendí. No, perdón. 135. Sería, ¿cuánto le dio? 67. 7. 67,5, o sea, 67,5 multiplicado por 1000 daría 67.500. ¿Sí? ¿Sí? Sí, señor. Entonces Sí, sesenta y señor. siete mil quinientos. Miremos las unidades. Kilogramos. ¿Qué me quedaría? Kilogramos. Aquí me salen sobre metro cúbico por metro cuadrado sobre segundo cuadrado. ¿Cierto? ¿Cierto?
Sí, señor. Sí, señor. Bueno, entonces, ¿qué nos quedaría? Yo simplifico, eh, me quedaría, para que nos dé pascales, porque es unidades de presión, ¿cierto? Los pascales son fuerzas sobre área, sobre área. Las fuerzas son newton y el área son metros cuadrados, ¿cierto? Los newtons son ¿qué? Kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado, sobre metros cuadrados. ¿Sí nos puede dar eso, compañeros? Sí, ¿no? Mire, yo simplifico uno de acá, mire. Simplifico uno de acá y me queda aquí metro al cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Vea, simplifico uno de acá y me queda aquí metro cuadrado, ¿sí o no? Y uno de acá, compañero. Mire así. Kilogramos, metros sobre segundos al cuadrado. Y aquí me queda metro cuadrado, ¿cierto? ¿Sí o no? Sí. Sí. Y esto que está acá, y esto que está acá, son los newton sobre metro cuadrado. Mire, newton sobre metro cuadrado son lo que llamamos pascales. ¿Listo? ¿Lo entendimos? ¿Sí lo entendimos, compañeros? Sí, profe. Listo, entonces ya puedo borrar. Eso queda ahí en la grabación, tranquilos. Listo. Ahora vamos aquí, ¿no? Más, más lo que nos dé acá. ¿Cuánto nos da acá? Aquí nos quedaría 98.1. 98.1 por 1000, ¿cuánto nos da? 98.100. ¿Sí? Y lo mismo, ¿no? Las mismas unidades, ¿no? Entonces, kilogramos, metro cuadrado, sobre segundo al cuadrado, sobre metro cúbico. ¿Sí nos dio ese número, compañeros? Entonces, el delta de presión sería igual a... ¿Cuánto nos da esta suma más esta suma? Compañeros, ayuden ahí. Entonces, vamos a ver. Ya. 0, 0, 5 más 1, 6, 6, 7 más 8, 15, 15, 6 más 9, 6 más 9, 15 y una que llevamos 16. 16, ¿sí? 16.000. Y esto dijimos que eran pascales, ¿no? ¿Sí o no? Sí, ¿Sí o no? señor. Listo. Entonces, delta de P es igual. Ese número está muy mal escrito, entonces pongámoslo. Entonces, 166 aproximadamente, ¿no? Aproximadamente. Hagamos el símbolo de aproximado. El de aproximado es un igual así como curvito, ¿cierto? Aproximadamente, aproximadamente 166 por 10 a la 3 pascales. Entonces quedaría que el delta de presión aproximadamente sería 166 kilopascales. ¿Sí han escuchado esos términos, cierto? Kilopascales, ¿sí? Por ahí ¿Entendimos el ejercicio, compañeros? Entonces la presión con que sube allá es de 166 kilopascales, ¿no? Por eso es que uno allá en el décimo piso, en el quinto piso, se puede uno bañar con agüita, sube facilito la agüita con buena presión. ¿Entendimos hasta ahí, compañeros? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, y si le piden hallar el volumen, el caudal, acuérdense que el caudal es el volumen sobre el tiempo, ¿no? Entonces le deben dar un tiempo y el volumen ustedes se lo deben dar, ¿no? Pues acuérdense que el volumen siempre es el área por la longitud, ¿no? Si no se lo dan, ¿no? Pues le deben dar esos términos, ¿listo? Esperen, miramos a ver si el ejercicio está por acá. El de la... tengo la
Así creo que lo tengo. Voy a ir allá, compañeros. Entonces, venga, miramos que aquí toca dejar de compartir con ¿cuál es? ¿Cuál es? Anexo 1, tarea 3. Este es, creo. Esta es la tarea, ¿cierto? Todo esto que ya lo explicamos. A ver, ¿qué le piden? Acá, mire. La presión, ¿saben cómo calcularla? Aquí le piden la presión. Entonces no le piden la diferencia de presiones, sino la presión. Entonces solamente tienen que despejar una presión. ¿Listo? Compañeros. Compañeros. Sí, Sí, señor. Sí, señor. señor. Y aquí calcule la tasa de flujo de volumen en el cuarto de baño. Entonces ya saben, ¿no? La tasa es la variación de el caudal con respecto al tiempo. ¿Listo, compañeros? Entonces la Sí, rapidez de señor. flujo en las tubo de entrada es de 3. Aquí le están dando todo, mire, la presión, una presión, le están dando el diámetro, mire, un tubo de diámetro, ¿sí lo ven? Que va al cuarto de baño del segundo piso, 2.5 milímetros más arriba. Ah, no, aquí creo que creo que es 2000, ay, espere, miramos acá. Y como que en el Sky se equivoca. Espere, miramos. Que como que una profesora dijo que se habían equivocado. Venga, miramos de cuánto es creo que son 2500. Espere, miramos. Donde dice red de tutores. Red de tutores, miro por acá. Miramos por acá. ¿Y dónde está eso? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí. Entonces, es 2000 milímetros y 3000 milímetros. Eso indica que en la gráfica, venga, miramos. Donde estábamos mirando era ¿cierto? Que aquí mire, ¿sí ve que en la gráfica dice 2200 milímetros y 3000 milímetros? Sí, Compañeros. Entonces es 2000, es tomar estas medidas que están acá, ¿sí? Es 2200 y 3000 milímetros, ¿listo? 2200 milímetros y 3000 milímetros, ¿listo? sí, profe. Ah, no, 2200 milímetros y de Y aquí arribita 300 milímetros, entonces serían 2500, ¿cierto? En total. Del piso arriba, 2500 milímetros, ¿sí? ¿Sí ve la sí, grafiquita? Entonces tener sí, en sí, cuenta, porque aquí, no, pues aunque está ahí bien, ¿no? Ah, no, es que aquí pusieron 2.5, es 2500. ¿Listo? Te va a corregir, ¿listo? sí, Aunque yo los profe. voy a escribir en el foro, ¿listo? Que no es 2.5 milímetros, sino 2500 milímetros. ¿Listo, compañeros?
Listo, sí, Sí, sí. señor. Bueno, entonces cualquier duda, ¿cómo les pareció? ¿Entendieron bien la cuestión y todo? ¿O muy aburrida? No. Demasiado aburrida, sí, está bien, está bien. Bueno, no interesa. Entonces, compañeros, entonces gracias por la asistencia y más tarde por ahí les envío, o mañana les envío el link de grabación en YouTube, ¿listo? Porque aquí se demora en cargar un poquito, ¿listo? Vale, ¿Por profe. por el Listo, foro? profe, muchas gracias. Sí, o por el grupo de Sky o en el correo se lo envío. Ah, listo, profe, gracias. O también de pronto lo subo al foro Listo, también. profe, ¿Listo? ¿Todos firmaron la asistencia gracias. o la reenvío? ¿Me la puedes reenviar, por favor? Vale, la voy a enviar al chat.